Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a la palabra de fe, al Evangelio de Juan, capítulo número 19. Aleluya. Juan, capítulo número 19. Dice la palabra en el versículo 1. Aleluya. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decía: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparatoria de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aleluya. Bien, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue entregado a Pilato por parte de los sacerdotes, la casta religiosa, los mismos sacerdotes entregaron a Jesús para que fuera crucificado. Pilato no halló delito en él, no halló por qué crucificarlo. Pero los judíos insistían en crucificarle, los mismos sacerdotes judíos insistían en crucificarle. Entonces dice la palabra en el versículo 2 que los soldados romanos entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura.
a su nombre. Dice la palabra que entretejieron los soldados romanos una corona de espinas. Se consiguieron unas ramas de alguna planta que tenía espinas y entretejieron esa corona y le pusieron una corona de espinas. No sé si usted se haya punzado alguna vez un dedo con una espina de alguna planta. Hay muchas plantas espinosas, por ejemplo la veranera, creo que tiene espinas. Y hay muchas otras plantas en los jardines que tienen espinas. Y de hecho las espinas que tienen esas plantas, que tal vez con las cuales usted se ha chuzado o se ha pinchado un dedo alguna vez, no son ni comparación a las espinas de esa época, ni las espinas que entretejieron los soldados romanos. Alcanzan a ser unas pequeñas pullitas, pero creo que le ha dolido en gran manera. Creo que ha sido bastante fastidioso cuando usted se ha pinchado su dedo con una vil espina que es nada comparada con las espinas que le pusieron al Señor en su cabeza. Ahora bien, le pusieron esa corona de espinas y allí no para el asunto. Esa corona de espinas acompañó a Jesús desde que salió de allí, del despacho del despacho de Pilato, del lugar donde estaba Pilato, hasta el monte de la Calavera o el monte de Gólgota. La distancia era larga, pero como si fuera poco, con esa corona de espinas, él tenía que llevar su propia cruz y llevarla hasta el lugar alto del monte Gólgota. Y allí, mi amado hermano, por toda esta distancia, él iba siendo flagelado, iba siendo golpeado, iba siendo abofeteado. Y cada flagelazo o cada latigazo que él recibía le hacía una llaga en su cuerpo, porque el látigo con que lo flagelaban tenía en la punta un artefacto de plomo, normalmente era metálico, que cuando lo golpeaban rasgaba la piel del Señor y propiciaba una llaga. Latigazo tras latigazo, llaga tras llaga, se fue sumando, y por eso es que dice la palabra del Señor que por su llaga nosotros fuimos curados, queriendo decir que Él se hizo una sola llaga a su nombre. No fueron las llagas, fue una sola llaga que Él se hizo. Imagínese el sufrimiento, sus llagas, hecho toda una llaga a su cuerpo, tener que cargar una pesada cruz, además de eso, golpes, bofetadas y, como si fuera poco, una corona de espinas, que cada que daba un paso, cada que él daba un paso, esa corona se hundía más, se hundía más. Las espinas se iban incrustando más en su cabeza. Entonces, qué dolor tan grande, qué dolor tan tremendo. Y como si fuera poco, lo tiraban escupitazos, que los escupitazos no duelen a nadie en la piel, pero cómo duelen en el corazón y cómo duelen en el alma cuando alguien le echa un escupitazo a alguien en su cara. Doloroso, ¿verdad? Pero bien, mi amado hermano, ¿por qué el Señor tenía que padecer todo esto? Miremos la corona de espinas. ¿Por qué el Señor tenían que ponerle una corona de espinas? Y es más, ¿por qué Él se la dejó poner? ¿Por qué Él se permitió que se la pusieran?
Era tan sencillo como que aquel que iba a ponerle la corona de espinas, o era tan sencillo como aquellos que estaban preparando y comenzaron a entretejer esa corona de espinas, era tan sencillo como que el Señor hubiera dado una orden, o el Señor hubiera guiñado un ojo, y esos soldados que estaban haciendo esa corona antes de ponérsela hubieran volado en 1000 pedazos por los aires. Era tan sencillo como eso. Era tan sencillo como el Señor hubiera parpadeado y esa corona de espinas se hubiera vuelto candela, una llama, una zarza ardiendo en medio de los soldados. Era tan sencillo como que ese soldado o esos soldados que vinieron a ajustarle, a ponerle y ajustarle la corona en su cabeza, el Señor los hubiera podido paralizar completamente y hubieran quedado parapléjicos en ese momento. Así de sencillo. Pero Jesús, ¿por qué no lo hizo? Jesús no lo hizo sencillamente porque la corona de espinas representa que Jesús estaba llevando la maldición de nosotros, la estaba llevando a la cruz del Calvario y la estaba llevando en su corona de espinas. A su nombre. La Biblia lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, que dice: tan necios sois. 3:13, 12 más 1. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Dice la Biblia: hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Versículo 14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A su nombre. Dice la palabra que Jesús se hizo maldición por nosotros, queriendo decir que al llevar los pecados de nosotros en su cuerpo a la cruz, también estaba llevándose la maldición que nos correspondía a nosotros por el pecado. También la estaba llevando él a través de la corona de espinas. Ahora voy a explicarlo por qué. Lo primero es que tenemos que entender que el pecado trae unas consecuencias. A su nombre. El pecado trae unas ¿qué? Unas consecuencias. Y una de las consecuencias que trae el pecado es la maldición que viene a posesionarse sobre el ser, sobre el hombre. A su nombre. La maldición por causa del pecado. Entonces, esa maldición hace que el hombre se frustre, hace que el hombre viva mal, trae enfermedades, trae ruina, trae miseria, trae desgracia, trae una cantidad de problemas encima, porque una persona bajo maldición no va a tener cosas buenas. Ahora bien, escúchelo bien. Es por eso que una persona que ha fallado a Dios, lo primero que le viene es un sentimiento de ¿qué? De culpa. Y esa culpa hace, mi amado hermano, que el enemigo lo frustre a la persona y comienza a enviar todo tipo de maldiciones, el mismo maligno, por causa del pecado. Pero bien, escúchelo bien. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, antes de salir de allí, del despacho de Poncio Pilatos, lo que hace es que recibe y se deja poner una corona de espinas. Ahora bien, la espina bíblicamente es las consecuencias del pecado. En otras palabras, la espina representa la maldición
por causa del pecado. Y voy a demostrárselo. Vaya a la Biblia, a el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros sabemos lo que Adán y Eva hicieron. Todos nosotros sabemos que la serpiente era astuta y engañó a Eva. Y Eva convenció a su marido, convenció a Adán, y ambos cayeron de la gracia del Señor porque desobedecieron a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al desobedecer a Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pecaron. ¿Cometieron qué? Pecado. Pero la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasó por ese pecado? Miremos entonces. Dios los llamó, Dios les habló, y miremos lo que el Señor hizo. Un juicio casi que instantáneo a Adán y Eva y a la serpiente. Vaya a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra, Génesis 3, 14, dice, aleluya. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Bien, después de Adán y Eva haber cometido el pecado que cometieron, ¿cuál fue? Para cada uno hubo su ración, para cada uno hubo su qué, su juicio. Pero mire, mi amado hermano, que uno de los juicios que estableció sobre Adán fue que le dijo que la tierra produciría espinos y qué, y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Espinos y cardos te producirá, queriendo decir que ya todas las plantas que iban a haber sobre la faz de la tierra no iban a ser plantas propiamente productivas o comestibles o que agradaran, sino que iban a haber plantas con espinos que serían tortuosas para el hombre cuando labrara la tierra, a su nombre, cuando labrara la tierra. Imagínense, en los tiempos de Adán no había ni siquiera un asadón, porque no se había inventado, no había una pala, no había nada. ¿Con qué tenían ellos que preparar la tierra? ¿Con qué tenían ellos que hacer, que sembrar una semilla y tal vez cuidarla y producir y ponerla a producir? Era con sus manos. Ni siquiera se habían inventado los guantes, queriendo decir que el trabajo iba a ser tortuoso, y parte de ello era por espinas que iba a producir ¿qué? La tierra. La tierra no producía espinas hasta ese momento. Ni la serpiente se arrastraba, ni la mujer sentía dolores en su periodo, ni el hombre conocía las espinas de la tierra. No había. Pero a raíz del pecado comienzan a brotar plantas de la tierra llenas de ¿qué? De espinas, queriendo decir que esas espinas iban a torturar al hombre durante su vida. Mire usted, mi amado hermano. Pero ¿cuándo aparecen esas espinas? Después del pecado. Escúchelo bien, como una consecuencia del pecado. Ahora bien, cuando usted va a Números capítulo 33,
Números capítulo 33, versículo 55, encontramos que el Señor le da una advertencia, le da una ordenanza con carácter de advertencia a su pueblo, al pueblo de Israel, que está a punto de llegar a la tierra prometida. Y cuando está a punto de llegar a la tierra prometida, el Señor sabe que allí en la tierra prometida hay una cantidad de personas y de pueblos que son paganos, de pueblos que son impíos, y que el Señor no quiere que ellos convivan con esos pueblos, sino que el Señor quiere que ellos convivan solos en ese lugar para que puedan disfrutar como pueblo de Dios la tierra que Dios les ha dado. Y como el Señor quiere que ellos vivan solos y disfruten de esa tierra, les da la orden que cuando lleguen a ese lugar tienen que sacar a esos moradores. Y les dice que tienen que sacarlos, que tienen que destituirlos de esa tierra, sacarlos de ese lugar. Tal vez ellos se sintieron impotentes, tal vez ellos dijeron no podemos, tal vez les faltó fe, pero si Dios da una orden, la orden se cumple y Dios dará las herramientas para que toda orden se cumpla. Tal vez ellos no entendieron que si Jesús, el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, le estaba diciendo saque a esos moradores de allí, tal vez ellos no entendían que la fuerza, el poder y la suficiencia para poderlos sacar se los iba a dar el mismo Dios. Solo lo que ellos necesitaban era creerle a la palabra, creerle al mandato de Dios y expulsarlos. Dios iba a hacer el resto. Hay poder en Cristo Jesús. Y eso nos pasa a nosotros, ¿sabes? Dios nos da una orden, Dios nos dice cosas que tenemos que hacer y nos sentimos insuficientes, nos sentimos impotentes para hacerlas y decimos no podemos nosotros. Pero es que cuando Dios te da una orden para dejar algo o para que dejes algo en tu vida, no lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer en las fuerzas del Señor, y la obediencia traerá bendición. Pero cuando desobedecemos a Dios, la desobediencia producirá espinos que te molestarán toda la vida. Escúchelo bien. Por eso es que el Señor les dijo en Números capítulo 33 versículo 55, dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligiré sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como pensé hacerles a ellos, a su nombre. Mire lo que dice el versículo 55. Dice la palabra, después de que el Señor les ordenó que tenía que sacar a esos pueblos impíos cuando llegaran a la tierra prometida, les dijo: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían que poner cuidado a la palabra. Tú también tienes que poner cuidado a la palabra del Señor. Yo también tengo que poner cuidado a la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, les estaba dando una ordenanza que tenían que sacar a esos moradores impíos una vez llegaran a esa tierra. Escúchalo bien. Y que esos moradores tenían que salir, porque o si no, por generaciones, para el pueblo de Israel, esos moradores se iban a convertir como aguijones a sus ojos o como espinas a vuestros costados, queriendo decir, algo les va a atormentar, algo les va a venir. Y lo tipificó ¿con qué? Con espinas, a su nombre. ¿Cómo tipificó esa maldición? ¿Cómo tipificó esa tortura? ¿Cómo tipificó ese dolor? ¿Cómo tipificó esa consecuencia a la desobediencia? La tipificó como espinas a sus costados, a su nombre. Algo que los iba a torturar, algo que los iba a molestar, algo que les iba a quitar la paz.
Precisamente, ellos llegaron allí y no hicieron caso. Y esos moradores los volvieron tributarios. No los echemos, no los saquemos de aquí. Pongámoslos ahora a nuestro servicio y que ellos tributen, nos den impuestos a nosotros y nosotros nos volveremos ricos con ellos. Pues bien, esos moradores hoy día siguen siendo una tortura y unas espinas en los costados del pueblo judío. Todavía todos los días siguen afectando al pueblo judío esos moradores, nada más y nada menos que son los palestinos y sus vecinos árabes. Todos los días están siendo algo doloroso para ellos, a tal grado que la nación de Irán hace años dijo a través del presidente Ahmadinejad que quería desaparecer literalmente a los judíos de ese territorio. ¿Por qué fue eso? Porque hace miles de años el Señor les dijo claramente: no los vuelvan tributarios, no los permitan allí, sáquelos de allí, y si desobedecen ustedes, ellos se les van a volver en unas espinas a sus costados. La espina representa pues la consecuencia del pecado. La espina representa pues la maldición. La tierra no producía espinas hasta que hubo pecado en el hombre, y cuando hubo pecado, como consecuencia del pecado, como símbolo de maldición, la espina apareció. Escúchalo bien. Ahora bien, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos cometido pecado. Aquí el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, como dijo el Señor, a su nombre. Y el que diga que no ha cometido pecado, está haciendo al Señor ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Queriendo decir que el Señor conoce nuestras vidas, Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce quiénes somos, y el Señor conoce qué hemos hecho. A su nombre, a su nombre. Pero Jesús, en su infinita misericordia y en su infinito amor, nunca ha querido que el pecado permanezca en tu vida, y más aún que la maldición del pecado haga en usted los desastres que hace la maldición del pecado. Eso no lo quiso el Señor. Por eso, yendo el Señor a la cruz, no solamente lavó nuestros pecados, sino que quitó la maldición del pecado, y lo hizo permitiendo que los soldados romanos le pusieran una corona de espinas encima. La corona de espinas, como ya la vimos, las espinas representan las consecuencias del pecado. Así como Jesús estaba llevando todos los pecados sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, asimismo Jesús estaba llevando las maldiciones de nuestros pecados a través de una corona de espinas que se la pusieron desde el momento en que Pilatos lo condenó a crucifixión hasta que llegó al monte Gólgota o monte de la calavera, y llegó allá y lo crucificaron. Nunca le fue quitada la corona de espinas. Desde ese momento, en toda su pasión, en todo su dolor, en todo su recorrido, llevó la corona de espinas. Esa corona de espinas que él llevó desde ese lugar donde estaba ante Pilato hasta que lo crucificaron, representa que en toda su pasión él llevó la maldición de nosotros, la llevó sobre su cabeza a través de la corona de espinas, de tal forma que ya en tu vida ni en mi vida la maldición del pecado puede operar. Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. De tal forma que si hemos pecado, el Señor ha lavado tus pecados, y ya la maldición del pecado no opera sobre ti. La maldición del pecado, la maldición producto del pecado, ha sido quitada de nuestros lomos, ha sido quitada de nosotros. ¿Y sabe dónde la llevó el Señor? En su cabeza, a través de una corona de espinas que los soldados le pusieron.
Damos la gloria al Señor Jesucristo, porque la muerte del Señor Jesucristo nos dio grandes victorias y grandes realizaciones. Una de ellas fue lavar nuestros pecados y otra fue quitar la maldición del pecado. Ninguno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, estamos ahora bajo maldición. Todos estamos bajo bendición, porque Cristo llevó la maldición y puso la bendición sobre tu vida. Alábalo que Él vive. Alábalo que Él vive. Escúchalo bien. Y no importa el pecado cometido, y no importa cuándo hayas cometido el pecado. Lo importante es que en el momento en que te arrepentiste, le pediste perdón al Señor Jesucristo de tus pecados o de tu pecado, inmediatamente Jesús quitó el pecado, quitó la culpa y quitó la maldición de tu vida. Ahora eres libre en Cristo Jesús. Ahora eres bendecido en Cristo Jesús. Y ya no está la maldición en tu vida. Está la bendición sobre tu vida. Está la bendición sobre nosotros. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.